Ahora vamos a dar la bienvenida a Griselda Colina. Ella fue rectora del Consejo Nacional Electoral, es fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Buenas tardes, Griselda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Vladimir. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, Griselda, muchos temas y tú también eres comunicadora social y me gustaría analizar un poco la llamada ley Simón Bolívar aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a la ley Bolívar aprobada por el Congreso norteamericano. Y bueno, hablar un poco acerca de qué limitaciones puede traer esta ley para el ejercicio del periodismo, por ejemplo, que es uno de los puntos. También en cuanto a la forma pues en que ambas legislaciones abordan el complejo cuadro político venezolano. Sí, yo creo que en primer lugar a mí me gustaría referirme a las tres leyes que han sido aprobadas en Venezuela en el marco del contexto postelectoral. O sea, yo creo que ahí hay que ver el contexto completo y entender que han sido tres leyes que venían siendo discutidas, que amenazan no solamente la libertad de asociación, también la libertad para expresarse. Entonces, y también ahora tiene la ley llamada Simón Bolívar, que también fue aprobada. Yo creo que este conjunto de tres leyes conforman un andamiaje legal que, bueno, ciertamente está pintando un panorama muy oscuro para todo lo que son ejercicios ciudadanos en Venezuela. Entonces, eso en primer lugar, yo creo que uno no puede verlo separado, tienes que analizar las tres leyes. Es la ley antifascismo, es la ley antisociedad, porque la llamamos así, no es una ley anti-ONG, porque limita la libertad de asociación. Y ahora esta última ley, pues, que ciertamente pone en peligro cualquier tipo de acción que sea realizada en Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de defensa de cualquier tipo de libertades en el país. Fíjate, por cierto, que se van a cumplir ahora 25 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y me gustaría comparar esas tres leyes con lo que dice el texto constitucional. ¿Con la, perdón? Con la Constitución. Digamos, sí, que hablemos de esas tres leyes y en qué forma coinciden, o de qué manera coinciden y de qué manera difieren pues de lo que señala la Constitución. Bueno, justamente tú eres constituyente, tú fuiste uno de los que elaboró esa Constitución sí, nacional. Yo creo que hoy lo que estamos viendo es cómo no solamente en el formato, digamos así, en la ejecución y en la elaboración de esas leyes, sino también en los hechos, Vladimir, cómo esa Constitución está siendo violada. O sea, lamentablemente la letra de la Constitución, el espíritu de la Constitución venezolana está siendo violada hoy. Los ciudadanos están siendo sometidos a una situación que yo creo que nunca habíamos visto en el país. Y yo creo que eso es lo lamentable, ¿no? Yo creo que hoy, a más de 3 meses del proceso electoral del 28 de julio, yo creo que yo siempre, en donde vaya, lo voy a nombrar, Vladimir. O sea, no tenemos una página oficial del Consejo Nacional Electoral donde sean publicados los resultados, y eso nunca había pasado. O sea, los rectores del Consejo Nacional Electoral no aparecen, no dan la cara. Entonces yo creo que eso es muy grave. O sea, lo que está pasando en Venezuela es gravísimo, y el andamiaje legal que se está levantando es contrario completamente a lo que es a lo que dice la letra y el espíritu de la Constitución venezolana. Ahora, volviendo en específico, por ejemplo, a los efectos de la ley Simón Bolívar, hay un artículo en el cual pues se advierte a los prestadores de servicios de comunicación, a los medios de comunicación, con respecto a la difusión de mensajes que promuevan medidas coercitivas, unilaterales, etcétera, contra la economía venezolana. Y me gustaría tu opinión al respecto, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es que ya en el contexto venezolano ya veníamos de un más desmantelamiento de lo que era un sistema, del ecosistema de medios en Venezuela. También hay que entender que mundialmente, globalmente, hay nuevos hábitos de consumo informativo. Esa es una realidad, y en Venezuela es diferenciado esto, porque además tenemos el país con no solamente censura, con autocensura en los medios, con cierre de medios,
sino también con una población que está sometida a uno de los de las frecuencias y del registro de Internet más bajo que hay en América Latina. Entonces, esa es una situación que ya venía pasando. Teníamos ya una ley contra el odio, yo creo que hay que recordarla, y justamente esta ley viene a sumarse aún más a una situación que yo creo que está previniendo, porque yo creo que lo que pasó en el proceso electoral pasado, Vladimir, marca una referencia importante. Cómo la gente se informó, cómo la gente llegó a entender cómo era el proceso, qué estaba pasando, cuáles eran los candidatos, cómo la gente supo eso. Yo creo que lo que están tratando de evitar es que eso vuelva a pasar. Y eso no depende de esa ley, no va a lograr eso. No se está entendiendo que hay una nueva manera de comunicarse, que la gente busca la información y además sabe cuáles son los medios que le dan la información correcta. Entonces yo creo que esa por supuesto, esa ley va en contra de los medios independientes, de los periodistas independientes, y eso es lamentable. Ahora, fíjate, también ahora nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral el día 15 de diciembre para la elección de los llamados jueces, de los jueces de paz, ¿verdad? Y sí, al contrario de lo que tú señalas, si algo pues se carece en este momento de información en torno a este proceso. Sobre todo en cuanto a las condiciones para la postulación, los marcos, digamos, territoriales de cada comuna o de cada espacio a través del cual se van a elegir los jueces, y dónde puede uno inscribirse para participar, o si hay que inscribirse o no, si va a ser el registro electoral, qué va a pasar con el registro, por ejemplo, tú que eres especialista en el área electoral, con el registro de los nuevos votantes, porque ahora se puede votar a partir de los 15 años, o sea, hay como que muchas preguntas, ¿no? Totalmente, y yo creo que volviendo a la Constitución, ¿verdad? Y a las competencias y a los roles que le tocan al Consejo Nacional Electoral, o sea, ¿dónde está un Consejo Nacional Electoral, unos rectores del Consejo Nacional Electoral dando esa información, dando a conocer esa información? Yo lamentablemente debo decir que lo que estamos viendo es una serie de prácticas y de estrategias que tratan de desviar la atención de los venezolanos, una duda real sobre, bueno, qué pasó el 28 de julio, dónde están los resultados de una elección presidencial que el CNE no ha publicado, y entonces esto funciona como estos famosos trapos rojos que pretenden desviar la atención y pasar la página sobre hechos que no se pueden pasar la página. Eso es lo que yo creo que está pasando tanto con esa ley, con las leyes que han aprobado, con esta elección que están convocando, con las amenazas de elecciones en 2025, con todo esto que está pasando además con la suspensión de los conciertos en Venezuela y amenazas a grupos musicales. O sea, todos son intentos de desviar la atención y de que la gente pase la página sobre situaciones que realmente son medulares e importantes para resolver la crisis que está viviendo el país. Ajá, Griselda, y por ejemplo, de aquí en adelante, desde el punto de vista de los recursos que tiene la población para, digamos, bueno, hacer frente desde el punto de vista de las instituciones a las normativas que se están violando, en fin. Mira, yo creo que estamos ciertamente atravesando uno de los momentos más oscuros desde el punto de vista de lo que es las libertades, el ejercicio de los derechos en el país. Esa es una realidad. Yo creo que hay mucho miedo en el país. La gente está silente, está guardada, pero yo sí creo que hay que hacer un llamado a la atención y a las personas que quieren al país, a las personas que piensan en Venezuela. Mira, Vladimir, tú lo sabes porque además tú tienes una experiencia política importante. Las elecciones en Venezuela siempre significaron una válvula de escape a los problemas, una válvula de escape a las situaciones difíciles, una válvula de escape a través de la cual la gente se expresaba. Cerrar esa válvula de escape es peligrosa. O sea, taponear y no dar cuenta, no rendir cuenta de esos resultados es peligroso. O sea, yo creo que estamos alimentando. Venezuela ahorita es una olla de presión muy, muy delicada y eso hay que verlo. O sea, cuando tú me preguntas qué puede hacer la gente, yo creo que la gente está muy, muy guardada, muy tranquila, pero no está conforme
Y yo creo que ahí hay dos cosas. Una, el tema migratorio, o sea, hay expectativas entre 3 y 5 millones de personas que dicen que si no hay solución en el país se van a ir. Eso es grave, eso es grave. Pero también la situación que puede venir en esa olla de presión si no se libera, si no hay una válvula de escape que se abra, si la gente no siente que hay una posibilidad de respetar su voluntad expresada el 28 de julio, oye, yo creo que también es grave y eso hay que tomarlo en cuenta. Tú que has hecho seguimiento pues a los procesos electorales, Griselda, ¿qué nos puedes decir de la discusión que se ha dado en la Asamblea Nacional en torno a las reformas electorales? ¿Qué se sabe en detalle de lo que finalmente pueda ocurrir con esas propuestas de reforma, con esas modificaciones que se quieren hacer? Lamentablemente no se sabe nada en detalle, o sea, ha sido un proceso completamente opaco. Lo que hemos podido obtener es una compilación de unas propuestas que inicialmente se presentaron, que fueron eso, como agrupadas en un informe de una manera muy precaria, que han ido sumándose propuestas allí en las supuestas discusiones que hay, pero que nadie sabe, Vladimir, y que yo sí creo que lamentablemente están dejando de lado preocupaciones, discusiones, reformas que tienen años y que son deudas en materia electoral. O sea, yo sí creo que hay que dar una discusión y una conversación seria sobre las reformas electorales. Las organizaciones que llevamos estos temas tenemos años trabajando esto. Y eso hay que involucrar a todo un grupo de organizaciones, de instituciones. El CNE no aparece en esa discusión. O sea, es una cosa muy, muy rara, muy opaca, y lamentablemente lo que estamos viendo es que lo que surge de declaraciones, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está allí, qué es lo que se está proponiendo, pero lo que surge de declaraciones son como material muy punitivo de estas reformas, y eso también yo creo que va lejos de generar confianza y de promover participación en los procesos electorales. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Sin embargo, fíjate, hay una situación difícil de dirimir, porque hay factores que creen que mientras no se precise bien lo ocurrido el 28 de julio no se deben participar en elecciones, pero hay factores que consideran que eso más bien favorece al gobierno no participar. Entonces, ¿qué hacer para las fuerzas que son? Esa es una discusión que no está... No, yo creo que esa es una discusión que no está zanjada. Yo creo que por supuesto va a depender mucho, Vladimir, y eso lo vimos en lo que pasó el 28 de julio, de lo que el liderazgo político pueda, de la decisión que el nuevo liderazgo político pueda asumir, o sea, y de los consensos que se puedan dar en torno a eso. O sea, yo creo que eso le exige al liderazgo político de oposición dar esas conversaciones cuando llegue el momento de entender que eso hay que discutirlo y que la decisión que tomen pues sea la más estratégica de acuerdo a los objetivos que se planteen. Yo entiendo las diferencias, entiendo tanto a unos como a otros. Yo misma estoy en una posición que digo, bueno, yo creo que esto va a depender justamente de lo que defina el liderazgo, pero incluso como organización, Vladimir, a nosotros que hacemos seguimiento, que hacemos monitoreo, que hacemos observación del tema electoral, cuando tú ves que hoy persiguen, apresan a gente que participó en el proceso, que fue miembro de mesa, que fueron testigos, que fueron observadores, oye, va a ser cuesta arriba el proceso. Eso es, y esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Bueno, Griselda, te agradezco mucho. Un gran abrazo, Griselda Colina. A ti, un abrazo. Bien, muchas gracias por acompañarnos este rato. Vamos a leer aquí los titulares de aporrea.com.